En el extremo más alejado de la galaxia, en un planeta olvidado por muchos y marcado por conflictos constantes, Jack Morrison, un minero humano conocido por su carácter gruñón y su tendencia a evitar compañía, se encontraba revisando su equipo en la vasta planicie rocosa que dominaba el paisaje. La atmósfera densa y los cielos perpetuamente nublados daban al planeta un aire de melancolía que coincidía bien con el ánimo de Jack. Ese día, mientras inspeccionaba una de las máquinas extractoras que había empezado a fallar, el suelo tembló con una intensidad inusual. Jack, acostumbrado a las pequeñas sacudidas del planeta, no le dio mucha importancia hasta que el horizonte se iluminó con un destello cegador. Una explosión a lo lejos, en la dirección de una pequeña aldea habitada por una colonia de alienígenas Tetarraki, conocidos por su naturaleza pacífica y su habilidad para adaptarse a entornos hostiles. Movido por una mezcla de curiosidad y una rara sensación de deber, Jack montó en su vehículo todoterreno y se dirigió hacia el lugar de la explosión. Al llegar, encontró la aldea en ruinas, edificaciones derruidas y pequeños fuegos esparcidos por todo el lugar. Lo que una vez fue un lugar lleno de vida y color ahora estaba desolado y en silencio. Mientras recorría las ruinas, escuchó un sonido débil que lo llevó hacia lo que quedaba de una estructura semiderrumbada. Allí, bajo los escombros, encontró a un grupo de niñas Tetarraki, claramente en shock pero vivas. Eran jóvenes, probablemente todas menores de 10 años según los estándares humanos, con piel azulada y ojos grandes y expresivos que reflejaban miedo y confusión. «Está bien, no les haré daño», dijo Jack, intentando suavizar su voz ronca. Las niñas lo miraron con cautela, pero el instinto de supervivencia superó su excitación y pronto se acercaron a él. Jack las ayudó a salir de los escombros y las condujo a su vehículo. Sabía que no podía dejarlas allí. La aldea ya no era segura y las patrullas de saqueadores no tardarían en llegar para aprovechar la desgracia ajena. Sin embargo, mientras se preparaba para partir, una nave de reconocimiento enemiga apareció en el cielo, lanzando un escaneo de la zona. Con las niñas a bordo, Jack arrancó el vehículo y aceleró, esquivando los restos quemados de la aldea y las ráfagas de fuego de la nave que los perseguía. A pesar de su disposición reacia a involucrarse, ahora estaba completamente comprometido con la seguridad de sus inesperadas acompañantes. El viaje de regreso a su campamento minero fue tenso y lleno de evasivas, con Jack utilizando cada truco de conducción que conocía para perder a sus perseguidores. Mientras maniobraba hábilmente por el difícil terreno, las niñas se aferraban a cualquier cosa que pudieran, mirándolo con una mezcla de asombro y miedo. Jack, por su parte, se concentraba en el camino, pero en el fondo, una chispa de algo que había olvidado hace mucho tiempo comenzaba a arder nuevamente, un sentido de propósito más allá de la simple supervivencia. Al final, consiguieron llegar al campamento minero, un conjunto de edificaciones robustas y vehículos pesados diseñados para la extracción de minerales. Era un refugio improvisado, pero sería suficiente para planear su próximo movimiento. Jack sabía que la vida como la había conocido hasta entonces había cambiado irrevocablemente. Ahora era el protector de un pequeño grupo de niñas alienígenas, y aunque no estaba seguro de cómo manejaría esa responsabilidad, estaba decidido a no fallarles. El campamento minero no era un refugio seguro por mucho tiempo. Jack sabía que la nave de reconocimiento que los había perseguido probablemente había enviado su ubicación a la flota enemiga. Esa noche, mientras revisaba el estado de su nave espacial, una vieja pero robusta carguera equipada con armamento básico, escuchó el suave murmullo de las niñas Tetarraki dentro del refugio. Aunque no entendía del todo su idioma, podía percibir su miedo y la incertidumbre que compartían. Jack no era un héroe. Odiaba los riesgos y prefería mantenerse al margen de los conflictos galácticos. Pero ahora, mirando a las niñas dormir en un rincón improvisado del campamento, supo que no podía quedarse quieto. Ellas dependían de él, y aunque no lo admitiera en voz alta, sentía una obligación que iba más allá de la lógica. Al amanecer, detectó en su radar una formación de cazas enemigos acercándose rápidamente. Tenía que actuar. Despertó a las niñas, les indicó que subieran a la nave y aseguró sus posiciones en los asientos traseros con un sistema de seguridad improvisado. Aunque los controles de la nave eran rudimentarios, Jack los manejaba con la destreza de alguien que había pasado gran parte de su vida en cargueras.
El despegue fue accidentado, con explosiones sacudiendo el suelo detrás de ellos mientras las naves enemigas abrían fuego. Apenas lograron alcanzar la atmósfera antes de que los cazas comenzaran a rodearlos. Jack se inclinó hacia los controles, sus manos firmes aunque su mente trabajaba a toda velocidad. «¿Qué demonios hago ahora?», murmuró, mientras las niñas observaban desde sus asientos con los ojos bien abiertos. Un caza enemigo disparó una ráfaga de láser que rozó el casco de la nave. Jack gruñó y viró bruscamente, maniobrando entre las nubes de tormenta que cubrían el planeta. La carguera no estaba diseñada para combates aéreos, pero su robustez y maniobrabilidad en condiciones difíciles eran suficientes para darle una ligera ventaja. Además, Jack había realizado modificaciones a lo largo de los años, equipándola con un par de cañones de energía y un sistema de contramedidas básicas. «¡Sujetarse!», gritó, mientras hacía girar la nave en un ángulo pronunciado para esquivar otro ataque. Las niñas gritaron, pero siguieron sus instrucciones, aferrándose a los asientos. El combate se intensificó cuando los cazas enemigos comenzaron a coordinarse. Jack activó los cañones y disparó hacia una de las naves más cercanas, logrando destruirla con una explosión que iluminó la atmósfera oscura. Sin embargo, los otros cazas continuaban atacando, y los escudos de la carguera empezaban a ceder. «Esto no va a funcionar», pensó Jack. Necesitaba una estrategia. Su radar mostró un campo de asteroides cercano, una región peligrosa incluso para los mejores pilotos. Jack decidió arriesgarse. Dirigió la nave hacia el campo, esquivando los ataques enemigos mientras entraban en la peligrosa zona. Los asteroides, gigantescas rocas de formas irregulares, se movían lentamente pero con suficiente velocidad para destruir cualquier nave que los tocara. Los cazas enemigos los siguieron, pero Jack usó su conocimiento del terreno para maniobrar con precisión. «Vamos, malditos, intenten seguirme aquí», murmuró, mientras hacía pasar la nave por un estrecho pasaje entre dos asteroides. Uno de los cazas no fue tan afortunado y chocó contra una roca, explotando en un destello de luz. Las niñas comenzaron a animarlo, sus voces llenas de una mezcla de miedo y esperanza. Aunque Jack no entendía del todo lo que decían, sintió que confiaban en él. «Esto no ha terminado», les dijo, aunque no estaba seguro de si lo entendían. La batalla alcanzó su clímax cuando Jack, aprovechando un grupo de asteroides particularmente densos, activó las contramedidas de la nave. Emitió una ráfaga de señuelos que confundieron a los cazas enemigos, haciendo que dispararan erráticamente. Usando esa distracción, Jack disparó sus cañones una vez más, destruyendo a dos cazas más antes de salir del campo de asteroides hacia el espacio abierto. Los cazas restantes, viendo las bajas sufridas, decidieron retirarse. Jack, aunque agotado, permitió que una pequeña sonrisa se formara en su rostro. «Lo logramos, por ahora», dijo mientras activaba el piloto automático. Miró a las niñas, que ahora lo miraban con una mezcla de asombro y gratitud. Aunque no lo demostraba, algo en su interior comenzó a cambiar. La nave continuó su curso hacia un sistema estelar cercano donde Jack esperaba encontrar un lugar seguro. Sabía que este era solo el principio. Los enemigos volverían, y tendría que estar preparado. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Tenía una razón para luchar. La nave de Jack emergió del hiperespacio en el borde de un sistema estelar desconocido para la mayoría, un lugar apartado y sin registro oficial en las rutas comerciales galácticas. Era un sistema compuesto por un par de estrellas binarias que iluminaban un único planeta habitable, cubierto de densos bosques y con enormes estructuras flotantes suspendidas en el aire. El planeta, llamado Veidra por los pocos que conocían su existencia, era un bastión de exiliados, rebeldes y mercaderes que preferían mantenerse alejados del control de los grandes imperios galácticos. A medida que descendían, las niñas Zetarraki miraban por las pequeñas ventanas con una mezcla de fascinación y cautela. Los gigantescos árboles con hojas translúcidas brillaban bajo la luz de las estrellas gemelas, mientras las ciudades flotantes suspendidas por campos gravitacionales pulsaban con un resplandor tenue. Jack, por su parte, mantenía una expresión de cautelosa concentración mientras pilotaba la nave hacia una de las plataformas de aterrizaje. El puerto en el que aterrizaron era un lugar bullicioso, lleno de especies alienígenas de todo tipo.
Los sonidos de conversaciones en docenas de idiomas y el zumbido de naves entrando y saliendo llenaban el aire. Jack ajustó su viejo abrigo y miró a las niñas. «Quédense cerca de mí y no toquen nada», les dijo con firmeza. Aunque las niñas no entendían todas sus palabras, captaron el tono de advertencia y asintieron. Sus pequeñas figuras azules lo siguieron en fila, como patitos tras su madre, mientras avanzaban entre la multitud. El objetivo de Jack era claro: encontrar información y un lugar seguro donde pudieran descansar. Había oído rumores de que Veidra albergaba a un grupo rebelde que luchaba contra las mismas fuerzas que habían destruido la aldea de las niñas. Si podían ofrecerle refugio o incluso apoyo, tal vez tendría una oportunidad de mantenerlas a salvo. Mientras cruzaban el mercado central, una figura encapuchada se acercó a ellos. Jack llevó instintivamente la mano a la empuñadura de su pistola, pero la figura levantó ambas manos en señal de paz. «No soy enemigo, humano», dijo la voz suave pero firme. «Sé por qué estás aquí. Sígueme». Aunque desconfiaba, Jack no tenía muchas opciones. Indicó a las niñas que se mantuvieran cerca mientras seguían a la figura hacia una estructura oculta tras un edificio aparentemente abandonado. Allí, en una sala iluminada por lámparas de cristal líquido, encontraron a un anciano alienígena de piel grisácea y ojos brillantes como esmeraldas. Su aspecto delataba siglos de vida. «Soy Oren», dijo el anciano, inclinando levemente la cabeza. «Y estas deben ser las niñas Zetarraki. Lamentablemente, he oído lo que ocurrió en su aldea. Sus opresores no descansarán hasta exterminar cualquier resistencia». Jack se cruzó de brazos, observando al anciano con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «No estoy aquí para resistir nada. Solo quiero mantenerlas a salvo». Oren lo miró fijamente, como si pudiera ver a través de él. «Y crees que esconderte será suficiente. Pero los que las persiguen no se detendrán. Por eso debes prepararte». El anciano condujo a Jack y a las niñas a una sala subterránea, donde un grupo de rebeldes se entrenaba. Oren explicó que la resistencia en Veidra se dedicaba a proteger a los perseguidos y a sabotear a los opresores. Aunque no era su intención reclutar a Jack, insistió en que él y las niñas aprendieran a defenderse. Las niñas mostraron rápidamente habilidades sorprendentes. Una de ellas, Nahara, descubrió que podía crear ilusiones ópticas que confundían a los demás. Otra, Lyra, tenía una conexión especial con la naturaleza del planeta, manipulando pequeñas plantas para que crecieran en segundos. La más pequeña, Kir, sorprendió a todos con su velocidad y agilidad sobrehumanas. Jack, por su parte, se vio obligado a desempolvar habilidades que creía haber dejado atrás. Aunque gruñón y reacio al principio, pronto se encontró entrenando junto a las niñas, enseñándoles tácticas básicas de supervivencia mientras él mismo aprendía de los rebeldes. Sus manos endurecidas por años de trabajo manual demostraron ser tan letales con un arma improvisada como lo eran con los controles de una nave. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de entrenamiento y planificación. Jack comenzó a comprender mejor a las niñas y sus diferencias culturales, mientras ellas, aunque tímidas al principio, empezaron a confiar plenamente en él. Aunque no lo admitiera, Jack sentía un inesperado orgullo al verlas progresar. Una noche, mientras el grupo descansaba alrededor de una fogata improvisada, Oren se sentó junto a Jack. «Has hecho mucho por ellas, humano, más de lo que muchos de su propia especie harían». Jack bufó, mirando el fuego. No tenía opción. «Siempre hay opción», respondió Oren con calma. «Y tú elegiste protegerlas. Eso te convierte en algo más que un simple sobreviviente. Te convierte en su familia». Jack no respondió, pero las palabras del anciano resonaron en su mente mientras miraba a las niñas dormidas, sus pequeños cuerpos envueltos en mantas. Aunque no quería admitirlo, había algo en ellas que lo hacía sentirse completo de una forma que no había sentido en años. El capítulo cerró con Jack mirando hacia el cielo nocturno de Veidra, consciente de que el tiempo para descansar pronto terminaría. Los enemigos no tardarían en encontrarlos, y cuando lo hicieran, él y las niñas estarían listos. La calma en el refugio de Veidra duró poco. Apenas unas semanas después de su llegada, Jack y las niñas Zetarraki comenzaron a notar un cambio en el ambiente. Los cielos se oscurecieron más de lo habitual,
y los sensores de vigilancia colocados alrededor del refugio detectaron movimientos inusuales en las cercanías. Los rebeldes locales, dirigidos por Oren, se preparaban para un posible ataque. Dak, ahora más involucrado en la resistencia de lo que habría querido admitir, pasó las últimas noches reforzando las defensas del campamento. Las niñas Zetarraki, bajo la guía tanto de Jack como de los rebeldes, habían mejorado sus habilidades únicas y ahora se consideraban parte activa del grupo. Aunque seguían siendo jóvenes, su determinación y el vínculo que compartían con Jack las hacía destacar. La noche del ataque comenzó de manera silenciosa, como el preludio de una tormenta. Jack estaba revisando las barricadas externas cuando las alarmas del campamento comenzaron a sonar. Un soldado rebelde corrió hacia él, gritando entre jadeos: «¡Están aquí! Drones y tropas terrestres se acercan desde el norte». Jack maldijo por lo bajo y corrió hacia la nave de Oren, que funcionaba como el centro de mando del refugio. Dentro, el anciano alienígena estaba rodeado de pantallas holográficas que mostraban la aproximación del enemigo, una combinación de drones aéreos y soldados mecanizados avanzando en formación. Los enemigos sabían exactamente dónde atacar, lo que significaba que alguien los había delatado. «Tenemos que evacuar», dijo Jack, mirando los mapas con una mezcla de frustración y preocupación. «No podemos», respondió Oren con calma, sus ojos brillantes fijos en la pantalla. «Si nos retiramos, dejarán el campamento en ruinas y cazarán a los rezagados. Aquí es donde hacemos nuestra resistencia». Jack apretó los dientes, sabiendo que tenía razón. Miró hacia el exterior, donde los rebeldes y las niñas Zetarraki ya se estaban posicionando. «Entonces pelearemos». El ataque comenzó poco después de medianoche. Los drones aéreos, equipados con armas de precisión, rodearon el campamento mientras los soldados mecanizados avanzaban desde varios puntos. Los primeros disparos iluminaron la noche, y el campamento se convirtió en un caos de explosiones, gritos y ráfagas de luz. Jack lideró un grupo de defensores en las barricadas del frente. Usando su conocimiento táctico, organizó una línea de defensa improvisada, combinando las armas primitivas de los rebeldes con trampas creadas a partir de materiales disponibles. Mientras tanto, las niñas Zetarraki demostraron por qué eran una parte vital del equipo. Nahara, la mayor del grupo, usó su habilidad para crear ilusiones ópticas. En medio del combate, proyectaba imágenes falsas de rebeldes que confundían a los drones y desviaban el fuego enemigo. Los soldados mecanizados, incapaces de distinguir entre lo real y lo ilusorio, gastaban munición disparando a objetivos inexistentes. Lyra, con su conexión con la naturaleza, desató una inesperada arma: las raíces de los árboles gigantes que rodeaban el campamento. Concentrándose profundamente, hizo que las raíces emergieran del suelo, envolviendo a los soldados mecanizados y destruyéndolos lentamente. Su habilidad impresionó incluso a los rebeldes veteranos. Kir, la más pequeña y ágil, se convirtió en un torbellino de movimientos. Aprovechando su velocidad sobrehumana, se infiltró entre las líneas enemigas, desactivando drones con explosivos improvisados y distrayendo a los soldados lo suficiente para que los rebeldes pudieran contraatacar. Jack, por su parte, se movía entre las barricadas, cubriendo a los rebeldes y asegurándose de que las niñas estuvieran a salvo. Usaba sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo y su puntería precisa para derribar enemigos mientras daba órdenes a los demás. El asedio duró horas. A pesar de las bajas y el agotamiento, el grupo defendió el campamento con una ferocidad que sorprendió al enemigo. Sin embargo, cuando parecía que el ataque estaba cediendo, una nave de transporte enemiga descendió desde el cielo, desplegando un escuadrón de élite equipado con tecnología avanzada. «Esto no pinta bien», murmuró Jack al ver a los nuevos enemigos. Rápidamente reunió a las niñas y a los líderes de la resistencia en un punto estratégico. «Tenemos que neutralizar esa nave antes de que nos superen por completo». El grupo trazó un plan rápido. Nahara usaría sus ilusiones para distraer al escuadrón de élite, mientras Lyra intentaba manipular las raíces de los árboles para derribar la nave desde el suelo. Jack, junto con Kir y un pequeño grupo de rebeldes, se infiltraría para plantar explosivos directamente en el transporte. La operación fue peligrosa, pero todos sabían que era su única opción.
mientras Nahara desplegaba un espectáculo de ilusiones que hacía parecer que el campamento estaba siendo reforzado por tropas inexistentes. Jack y su equipo avanzaron bajo el fuego enemigo. Ki, con su agilidad, fue la primera en alcanzar la nave, desactivando las defensas exteriores con una habilidad que dejó a Jack impresionado. Una vez dentro, Jack y los rebeldes colocaron explosivos en los puntos clave de la estructura. Con el tiempo justo, abandonaron la nave y regresaron al campamento mientras una explosión masiva iluminaba el cielo nocturno. Los restos de la nave cayeron como una lluvia de fuego, y los soldados restantes comenzaron a retirarse. El silencio regresó al campamento poco antes del amanecer. Los rebeldes heridos fueron atendidos, mientras los demás se reunían para evaluar los daños. Aunque habían sufrido pérdidas, la victoria era innegable. Jack observó a las niñas Theta Arraki, exhaustas pero sonrientes, y sintió un inesperado orgullo. Oren se acercó a él, colocando una mano en su hombro. Hoy, no solo defendimos este lugar, demostramos que no somos fáciles de aplastar. Y tú, humano gruñón, has demostrado ser más de lo que aparentas. Jack no respondió, pero su mirada hacia las niñas decía todo lo que necesitaba decir. Por primera vez, comenzaba a aceptar que no solo estaba protegiéndolas. Eran su responsabilidad, su familia, y haría lo que fuera necesario para mantenerlas a salvo. El campamento de Beidra despertó al día siguiente del asedio con una mezcla de alivio y desolación. Aunque habían repelido al enemigo, las bajas y los daños eran evidentes. Los sobrevivientes trabajaban incansablemente para reparar las defensas y atender a los heridos, mientras Jack y las niñas Theta Arraki se reunían con Oren y los líderes de la resistencia en una improvisada sala de mando. Oren, con su habitual calma, trazó un holograma de la región en el aire, mostrando la base principal enemiga, situada en una luna cercana llamada Kersat. Según los informes de los exploradores, la base no solo era un punto estratégico clave, sino también un lugar donde retenían a prisioneros y almacenaban suministros para futuras campañas. Si queremos sobrevivir, no podemos simplemente defendernos, declaró Oren, sus ojos brillando con determinación. Debemos golpear primero. Si destruimos su base y liberamos a los prisioneros, no solo debilitaremos sus fuerzas, sino que también enviaremos un mensaje claro. Jack, que estaba apoyado contra una pared con los brazos cruzados, frunció el ceño. Es una locura. Apenas tenemos recursos para mantener este lugar en pie, y ahora quieres atacar su fortaleza. Oren lo miró fijamente. Tú lo sabes mejor que nadie, Jack. Si no tomamos la iniciativa, no sobreviviremos al siguiente ataque. Las niñas necesitan un futuro, y tú eres clave para asegurarles uno. Jack suspiró profundamente, consciente de que Oren tenía razón. Miró a las niñas, que lo observaban con confianza y determinación. Ellas no eran las mismas que había rescatado semanas atrás. Ahora eran más fuertes, más valientes. Si iban a arriesgarse, lo harían juntos. El plan comenzó a tomar forma. Jack lideraría un pequeño equipo de infiltración para sabotear las defensas de la base y liberar a los prisioneros, mientras que el resto de los rebeldes lanzarían un ataque frontal como distracción. Las niñas Theta Arraki, con sus habilidades únicas, formarían parte crucial del equipo de infiltración. Cuando llegó el momento, abordaron una nave pequeña y silenciosa diseñada para evadir los radares enemigos. Durante el viaje hacia Kersat, el ambiente estaba tenso pero lleno de determinación. Jack repasaba el plan con el equipo, asegurándose de que todos entendieran sus roles. Nahara, necesitamos que crees una distracción visual para confundir a los guardias. Lyra, tus raíces serán esenciales para abrir un acceso sin activar las alarmas. Kir, tú serás nuestra exploradora. Entra y sal rápido, pero no tomes riesgos innecesarios. Las niñas asintieron, sus rostros serios pero decididos. Aunque eran jóvenes, sabían lo que estaba en juego. El aterrizaje en Kersat fue silencioso. La base enemiga era un complejo masivo rodeado de torres de vigilancia y drones patrullando el área. Jack y su equipo avanzaron sigilosamente a través de los oscuros cañones que rodeaban la base, aprovechando la escasa luz para mantenerse fuera de la vista. La primera fase del plan comenzó con Nahara. Usando sus habilidades para crear ilusiones,
proyectó imágenes de vehículos avanzando hacia la entrada principal. Los guardias, confundidos, redirigieron su atención hacia la supuesta amenaza, dejando una parte del perímetro desprotegido. Lyra aprovechó el momento, concentrándose profundamente para manipular las raíces de las plantas subterráneas. Las gruesas raíces emergieron, levantando una sección de la pared que bloqueaba su entrada. El equipo se deslizó dentro de la base justo cuando Nahara desactivaba su ilusión, evitando levantar sospechas. Dentro, el ambiente era opresivo. Pasillos de metal frío iluminados por luces rojas pulsantes y patrullas mecanizadas que recorrían cada esquina. Kiir, con su agilidad y velocidad, se adelantó, desactivando silenciosamente cámaras y sensores para despejar el camino. Sus movimientos eran tan rápidos que los enemigos apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de caer. El equipo llegó a la zona de celdas donde los prisioneros, de múltiples especies, estaban retenidos en condiciones deplorables. Jack lideró la operación de liberación, cortando los sistemas de seguridad mientras las niñas ayudaban a evacuar a los prisioneros. Sin embargo, el ruido de las puertas abriéndose activó una alarma secundaria. «Nos descubrieron», gruñó Jack, ajustando su arma. «Appesurance. No tenemos mucho tiempo». La base estalló en caos. Los soldados enemigos se movilizaron rápidamente, pero la resistencia, que ya había comenzado su ataque frontal, distrajo a gran parte de las fuerzas. Aún así, el equipo de infiltración tuvo que enfrentarse a una dura resistencia dentro de la base. Nahara usó sus ilusiones para crear confusión, mientras Lyra usaba las plantas para atrapar a los soldados que se acercaban. Kiir se movía entre las sombras, derribando a los enemigos con una precisión letal. Jack luchaba con una ferocidad que sorprendía incluso a los prisioneros liberados. Cada disparo, cada golpe, era un recordatorio de que no solo luchaba por su propia supervivencia, sino por la de las niñas que dependían de él. El clímax de la misión llegó cuando el equipo alcanzó el núcleo de energía de la base. Jack colocó los explosivos mientras el resto del equipo protegía la posición. Las niñas, trabajando juntas, lograron contener a las oleadas de enemigos lo suficiente para que Jack activara el temporizador. «Tenemos 5 minutos para salir de aquí», dijo Jack, tomando a Kiir de la mano y liderando la retirada. La evacuación fue frenética, pero lograron salir justo a tiempo. Desde la distancia, vieron cómo la base explotaba en una serie de detonaciones que iluminaron el cielo oscuro de Kersat. La resistencia había ganado una victoria crucial. De regreso en Veidra, los sobrevivientes celebraron su éxito, aunque conscientes de que la lucha aún no había terminado. Jack, sentado junto a las niñas, observaba el horizonte con una mezcla de agotamiento y orgullo. Habían enfrentado lo imposible y habían salido victoriosos. Por primera vez en mucho tiempo, Jack sintió que tenía algo más que proteger: un futuro, una familia. La celebración en el campamento rebelde de Veidra duró toda la noche, iluminada por las hogueras y los cantos de victoria de las especies unidas contra un enemigo común. Sin embargo, Jack no se permitió bajar la guardia del todo. Mientras los demás reían y compartían historias, él se encontraba al margen, observando a las niñas Tetarraki, quienes finalmente parecían relajadas por primera vez en semanas. La más pequeña, Kiir, dormía con la cabeza apoyada en su brazo, mientras Nahara y Lyra discutían animadamente sobre cómo podrían usar sus habilidades en el futuro. A la mañana siguiente, Oren convocó a Jack a una reunión privada en la sala de mando. El anciano alienígena parecía cansado pero satisfecho. Los hologramas del sistema estelar mostraban los movimientos recientes de las fuerzas enemigas, que ahora estaban debilitadas y reorganizándose tras la destrucción de su base en Kersat. «Hemos conseguido más de lo que esperábamos», dijo Oren, con un leve brillo de esperanza en sus ojos. «Los prisioneros que liberamos se unirán a nuestra causa, y nuestros aliados en otros sistemas están inspirados por esta victoria. Pero sabes tan bien como yo que la lucha no ha terminado». Jack asintió, cruzando los brazos. «¿Qué sigue entonces? Porque no puedo quedarme aquí esperando a que vuelvan». Oren sonrió ligeramente. «Sabía que dirías eso. Jack, has hecho más por esta resistencia de lo que muchos podrían haber imaginado. Pero tú no perteneces aquí. Tu lugar está con esas niñas. Ellas necesitan algo más que un refugio. Necesitan un hogar».
La idea golpeó a Jack con más fuerza de lo que esperaba. Había evitado pensar demasiado en lo que vendría después, concentrándose solo en sobrevivir un día más. Pero ahora, con la amenaza inmediata mitigada, no podía ignorar lo que Oren decía. Las niñas no podían pasar el resto de sus vidas huyendo o luchando. Merecían algo mejor. Jack reunió a las niñas más tarde ese día. Estaban sentadas juntas en un rincón del campamento, compartiendo un trozo de fruta local que habían aprendido a recoger en los bosques de Veidra. Cuando lo vieron acercarse, sus ojos brillaron con una mezcla de curiosidad y expectación. «Escuchen», comenzó Jack, rascándose la nuca mientras buscaba las palabras correctas. «Este lugar ha sido un refugio, pero no podemos quedarnos aquí para siempre. Los enemigos volverán y no quiero que pasen el resto de sus vidas en guerra». Nahara, siempre la más valiente, lo miró fijamente. «Entonces, ¿qué vamos a hacer, Jack?» Jack tomó una profunda respiración. «Vamos a encontrar un lugar para nosotros. Uno donde puedan estar a salvo. Tal vez no será fácil al principio, pero no voy a dejar que nadie las vuelva a lastimar. Prometo que tendrán un hogar, pase lo que pase». Las niñas intercambiaron miradas, y una a una, sonrieron. Para ellas, Jack no era solo un protector, era su familia, aunque nunca lo dijeran en voz alta. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Jack reparó su vieja nave, ajustándola para largas travesías y equipándola con lo poco que pudo reunir en Veidra. Oren y los rebeldes les proporcionaron suministros básicos y algunos datos sobre sistemas estelares cercanos donde podrían encontrar refugio. Antes de partir, Oren se acercó a despedirse. «Cuida bien de ellas, Jack, y cuídate también. Tu camino no será fácil, pero creo que encontrarás lo que buscas». Jack simplemente asintió, incapaz de expresar su agradecimiento con palabras. Subió a la nave, donde las niñas ya lo esperaban, y se preparó para despegar. Mientras la nave ascendía, miró por última vez el campamento rebelde que había sido su hogar temporal. Ahora, un nuevo capítulo comenzaba. El viaje a través del espacio fue largo y lleno de incertidumbre. Jack trazó un curso hacia los márgenes de la galaxia, buscando sistemas olvidados donde las grandes facciones galácticas no tuvieran influencia. Durante el trayecto, las niñas continuaron desarrollando sus habilidades y aprendiendo más sobre la nave. Kir, con su agilidad y curiosidad innata, se convirtió en la mecánica de facto, aprendiendo a reparar partes de la nave bajo la supervisión de Jack. Lyra pasaba horas estudiando las lecturas del sistema ecológico de cada planeta que encontraban, mientras Nahara se entrenaba en crear ilusiones cada vez más elaboradas para proteger al grupo. Jack, por su parte, comenzó a adaptarse a su nuevo rol. No era solo un piloto o un protector. Ahora era el responsable de enseñarles a sobrevivir, a confiar en sus habilidades y a encontrar su propio camino. Aunque su carácter gruñón seguía presente, las niñas aprendieron a entenderlo e incluso a burlarse de él en sus momentos más ligeros. Un día, tras semanas de exploración, llegaron a un sistema estelar desconocido, con un planeta que parecía prometedor. Desde la órbita, el planeta tenía vastos océanos, frondosos bosques y montañas cubiertas de niebla. Las lecturas indicaban que no había civilizaciones avanzadas, solo pequeñas formas de vida salvaje. Era perfecto. Jack aterrizó la nave en una amplia llanura junto a un río. Las niñas salieron emocionadas, explorando el área cercana mientras Jack inspeccionaba el terreno. Por primera vez en mucho tiempo, todo parecía tranquilo. «Este lugar podría funcionar», murmuró Jack, mirando el horizonte mientras sentía el calor del sol local en su rostro. «No es mucho, pero es nuestro». Las niñas corrieron hacia él, sus rostros iluminados por sonrisas. Nahara lo abrazó sin previo aviso, mientras Lyra y Kir lo rodeaban, riendo. Jack, aunque incómodo al principio, permitió que el momento sucediera. Finalmente, sonrió ligeramente, algo que no hacía con frecuencia. Con el tiempo, construyeron un hogar improvisado. Jack enseñó a las niñas a cazar, a cultivar pequeñas parcelas de tierra y a protegerse de los depredadores locales. Ellas, a su vez, transformaron el lugar en algo más que un refugio. Con su creatividad y habilidades, hicieron del planeta un hogar vibrante y lleno de vida. Aunque los peligros del universo seguían ahí,
Jack sabía que habían encontrado algo valioso, un lugar donde podían ser libres y, más importante aún, estar juntos. Mientras se sentaba junto a una hoguera una noche, observando a las niñas reír y jugar, supo que había hecho lo correcto. Ya no eran solo sobrevivientes. Ahora eran una familia. Y eso era todo lo que necesitaban.